partir de este momento, usted queda en sintonía del programa Soluciones Legales. Una cita con abogados especialistas quienes le orientarán en diferentes temas relacionados con el derecho. Soluciones Legales. Bienvenidos. Así es, mis queridísimos oyentes, son las 11 de la mañana y 1 minuto en esta mañana dominical y aquí estamos una vez más cumpliendo con esta cita con el derecho. Soluciones Legales, el programa que cada domingo les entregamos de 11 a 11:30 de la mañana y con las especialistas en temas relacionados con liquidaciones laborales y pensionales, las doctoras Sara Posada y Manuela Flores. Les recordamos pues la participación, la invitación a participar de este programa, exponiendo a ellas a través de sus teléfonos, de su WhatsApp o del nuestro acá de la emisora, sus inquietudes para darles solución en este programa, en estos próximos 30 minutos. Son las 11:02, estamos dando entonces la bienvenida a la doctora Sara Posada. Doctora, muy buenos días, ¿cómo amanece usted? Hola, buenos días, Weimar, muchísimas gracias. Buenos días para todos los oyentes. Nuevamente, pues, acompañándoles en el programa de cada 8 días. Nosotros somos la firma Actor Legal y estamos en el programa Soluciones Legales para brindarles, pues, una asesoría jurídica de conformidad con las preguntas que nos realicen en el transcurso del programa. Perfecto, doctora Sara. Igualmente damos la bienvenida a la doctora Manuela Flores. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuela Flores, soy abogada y el día de hoy los estaré acompañando de nuevo en este programa. Muchas gracias por asistir a esta cita con el derecho relacionado con liquidaciones laborales y pensionales. A ver, les recuerdo a los oyentes la línea WhatsApp de las abogadas para que ustedes les escriban directamente, les pueden enviar un audio o un mensaje de texto al 316-727-0900 316-727-0900 o nos pueden también enviar su inquietud a través del WhatsApp de acá de la emisora, que es el 316-870-0212, y ya en el transcurso del programa les remito sus inquietudes a las abogadas. Bueno, le damos entonces inicio al programa. Doctora Sara, doctora Manuela, den entonces ustedes inicio al espacio de hoy. Bueno, muchas gracias, Weimar. Entonces, mientras nos empiezan a llegar las preguntas de los oyentes a las líneas que acabamos de indicar, nosotros queremos abordar pues un tema que ha sido pues bastante desarrollado y que los oyentes pues han estado muy inquietos sobre este aspecto, y es la pensión de invalidez. Entonces la doctora Manuela les va a dar un bosquejo general de lo que es la pensión de invalidez y posteriormente les vamos a explicar cómo se logra este derecho y a través de qué trámite para efectuar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Doctora Manuela. Muchas gracias, doctora Sara. Bueno, la pensión de invalidez es una prestación del sistema de seguridad social que busca proteger a la persona que sufre una enfermedad o accidente, sea de origen común o del trabajo. Se trata de una prestación para las personas que están afiliadas al sistema y que por alguna razón pierden su capacidad laboral en un porcentaje significativo que es más del 50%. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, puede ser común o de origen laboral. La única diferencia sería la entidad que la reconoce. Si la pérdida de capacidad laboral, que es un proceso que ahorita les va a explicar la doctora Sara, si esta pérdida es inferior al 50%, no hay lugar a la pensión, sino que debe accederse a una indemnización. Y para el caso de la pensión por invalidez de riesgo común, es decir, por las enfermedades o accidentes que le pasen en escenarios distintos al entorno laboral, la pagan los fondos de pensión, y para esto es necesario tener 50 semanas en los últimos 3 años antes de la fecha de estructuración de la enfermedad o el accidente.
Para el caso de los jóvenes menores de 20 años, deben acreditar que cotizaron 26 semanas en el último año. Y en el caso de las personas mayores, que tengan más de 975 semanas cotizadas, que es el 75% de todas las cotizaciones que se deben hacer, solo se les exigen 25 semanas en los últimos 3 años. Es de señalar que los montos de esta prestación por origen común varían según una pérdida de capacidad laboral y las semanas cotizadas, siendo el límite el 65% de lo cotizado, pero que en todo caso no es inferior a un salario mínimo. Por otro lado, la pensión que se origina en la enfermedad o accidente de trabajo, esto es en el entorno laboral, es pagada por la ARL, y por eso es muy importante que el empleador haga la afiliación a este sistema de riesgos, porque de lo contrario debe asumir de su propio patrimonio esta prestación. Es decir, si el trabajador se accidenta en el entorno laboral y no está afiliado a la ARL, debe el empleador asumir la pensión de invalidez de su propio bolsillo. El monto de la prestación varía igualmente según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el máximo es el 75% de lo cotizado, destacándose que si la persona que sufre el accidente o enfermedad de origen laboral requiere un auxilio de otras personas para que lo ayuden a desplazarse, a realizar actividades en su día a día, el porcentaje se puede aumentar hasta un 15%. Ambas formas de pensión, sea de origen laboral o de origen común, dan lugar a un pago desde la fecha de estructuración, que más adelante les vamos a explicar, y hasta que y en adelante, pues hasta que se reconozca la prestación, la persona debe permanecer incapacitada y además no se le puede terminar el contrato de trabajo por parte del empleado. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta, de conformidad pues, con lo que les viene contando la doctora Manuela, que para alcanzar ese 50% de pérdida de capacidad laboral que les exigen el sistema pues general de seguridad social, sea a través de la ARL, que es una pensión de origen laboral, o a través del fondo de pensiones, que es una pensión de origen común. Entonces, a todas las personas que quieran reclamar este derecho se les exige tener una pérdida de capacidad laboral del 50%. Esta pérdida de capacidad laboral, la norma exige que sea debidamente calificada. No significa que con un simple proceso médico ya puedan ir a reclamar la pensión, sino que la persona tiene que someterse a un trámite que se denomina calificación de la pérdida de capacidad laboral. Esta calificación se puede iniciar a través del fondo de pensiones. Uno solicita la cita ya, le asignan un grupo interdisciplinario, una cita con un médico laboral y se le emite un dictamen de pérdida de capacidad laboral. En ese dictamen se establece el origen de la enfermedad o del accidente que haya sufrido la persona. Se determina el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tiene, que para la pensión debe ser mayor al 50%, y también se determina la fecha de estructuración, que es el momento a partir del cual ya se establecen las secuelas definitivas de la enfermedad o del accidente de trabajo, y a partir de ese momento, como les dice la doctora Manuela, se les debe pagar la pensión de invalidez. Esta prestación económica la paga la ARL o el fondo de pensiones, como les venimos contando. Por acá nos acaba de llegar una pregunta a través de la línea de WhatsApp y es un oyente pues que desde la semana pasada nos viene insistiendo sobre la posibilidad de reclamar una pensión de sobrevivientes en la ARL por muerte de accidente laboral. Y este oyente nos pregunta que qué pasa con los aportes que hizo esa persona en vida al fondo de pensiones. Entonces, es muy importante que diferenciemos lo que el oyente nos está preguntando. Nos está hablando de una pensión de sobrevivientes de origen laboral, es decir, que la reconoció la ARL, porque posiblemente su familiar o la persona pues que falleció, este fallecimiento fue en virtud de la actividad laboral, pudo sufrir un accidente o pudo tener una enfermedad que le ocasionó la muerte y esta enfermedad era de origen laboral. Entonces, como la ARL viene pagando la prestación económica a sus beneficiarios, a su núcleo familiar, entonces no significa que los aportes que haya efectuado al fondo de pensiones
sea un fondo privado o Colpensiones, se pierdan, sino que esos aportes el núcleo familiar también puede ir y reclamar. No se les va a reconocer una función por parte de este sistema porque como el riesgo fue de origen laboral, es decir, el fallecimiento fue con ocasión de la actividad laboral, entonces ya esa pensión se la está pagando la ARL y los aportes del fondo de pensiones entonces deben ser devueltos a través del trámite que se denomina devolución de saldos si están en fondo privado o se les debe pagar una indemnización en caso de que la persona haya estado afiliada al fondo de pensiones Colpensiones. Esa indemnización se denomina indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces, cuando se reclama una pensión, sea cual fuera lo que ocasionó la muerte, si este es de origen laboral, los aportes que se realizaron al fondo de pensiones, entonces se pueden reclamar por parte de los beneficiarios del causante. Doctora Manuela, también nos preguntan por acá lo siguiente. Abogadas, buenos días. Mi nombre es Fanny y estoy en embarazo. Yo trabajo en una empresa de confección y mi patrón me ha dicho que cuando vaya a nacer el niño tengo que sacar vacaciones, pero a mí me han dicho que a mí me deben dar una licencia que es más larga que esas vacaciones. ¿Ustedes me pueden explicar eso, por favor? Claro que sí, muy buenos días para la oyente. Ella nos pregunta sobre la licencia de maternidad. La licencia de maternidad es una licencia remunerada, es decir, se paga similar al salario, que es pagada por la EPS, o en el caso de que el empleador no le haya afiliado al sistema, él debe asumir de su propio bolsillo esa licencia. Además, el empleador debe otorgar esa licencia, es decir, debe autorizarla. Esta licencia es un beneficio que se otorga por ley a las mujeres que tienen un embarazo para que puedan descansar antes, durante y con posterioridad al parto. Esta licencia debe comenzar 1 o 2 semanas antes del parto, dependiendo de las recomendaciones médicas, que son las semanas previas para que la mujer gestante esté en reposo o según se le indique el médico. Por esto debe comunicársele al empleador cuál es la fecha probable del parto y si se presenta alguna anormalidad médica. Esto para que el empleador sepa más o menos a partir de cuándo le debe otorgar la licencia. En caso de que se adelante el parto, la licencia de maternidad comienza desde ese adelanto y se prolonga hasta la fecha en que inicialmente se había planteado. La licencia dura 18 semanas completas, es decir, dura un poquito más de 4 meses y es para que la madre pueda recuperarse del parto y comparta con el hijo. En este sentido, los pagos son del 100% del salario y la idea es que sea pagada en las fechas normales en que se le pagaba el salario a la trabajadora de manera habitual, debiendo el empleador hacer el trámite ante la EPS para que le reembolsen ese dinero. Es decir, no le puede decir a la mujer gestante que tiene que esperar hasta que la EPS le reconozca el dinero, sino que él debe seguir realizando sus pagos normales. Para que la EPS pague la licencia es necesario que la mujer se encuentre afiliada como cotizante, que haya cotizado durante el periodo de gestación y que esté al día con las cotizaciones. Si el empleador no afilia a la trabajadora y no está al día con el pago de las cotizaciones, debe él de su propio bolsillo, de su propio patrimonio, asumir el pago de esta licencia de 18 semanas y no le puede decir a la trabajadora que no se lo va a pagar. Finalmente, para contestar en concreto la pregunta del oyente, es necesario distinguir que las vacaciones son diferentes a esta licencia de maternidad. Las vacaciones son un derecho aparte y no es necesario hacer uso de ellas para atender el parto. A veces es usual que las mujeres soliciten con posterioridad a la licencia que se les otorguen las vacaciones para quedarse más tiempo con el bebé, pero no se pueden confundir estos dos conceptos, son separados y el empleador no le puede exigir a la trabajadora que haga uso de sus vacaciones para atender este evento. Invitamos a la gente a que se ponga en contacto con nosotros para brindarle una asesoría en el tema y lo mismo a los empleadores que quieran saber cómo funciona esta licencia. Muchas gracias, doctora Manuela. Sí, desde la relación laboral, pues hay muchas licencias propias a las que tiene, pues propias de esta relación de trabajo, a las que tiene derecho todo empleado.
dependiendo pues de las circunstancias de cada caso concreto, y muchas de ellas son de carácter obligatorio, como esta licencia de maternidad. O sea, no es facultativo del empleador tomar la decisión si le concede o no la licencia, sino que es de carácter obligatorio. Toda mujer en instante tiene derecho a esta. Le recordamos a todos los oyentes, pues si tienen alguna inquietud sobre los temas que estamos discutiendo en el programa, o sobre algún otro tema adicional en materia de derecho laboral o de seguridad social, que es todo el tema pensional, entonces los invitamos a que nos escriban a la línea de WhatsApp 316-727-0900 o a través de llamada por este mismo número. Se los repito, 317-0900. Por aquí nos escribe una persona y nos dice lo siguiente: buenos días, con Gloria de acá de Andes, les felicito por su programa. Mi pregunta es, si me dicen que la pensión es de un salario mínimo, el cual sabemos que está en 1.000.000, ¿me llega al 1.000.000 como tal o si le incrementan? Sino que como un empleo le aumenta como 1.200.000 el pago, o ni solo es el 1.000.000 y antes le descuentan para pagar los aportes a salud. Gracias. Bueno, entonces la señora Gloria, es muy importante que tenga en cuenta que las personas cuando están laborando, se aumenta el salario mínimo a un poquito más del 1.000.000, es porque el empleador tiene la obligación de reconocer un auxilio de transporte. Este auxilio de transporte, su naturaleza es para que los trabajadores se puedan desplazar día tras día al lugar de trabajo. Como estamos en presencia de una pensión y la pensión es del salario mínimo, ya esta pensión no, cuando uno ya está disfrutando de la pensión, no se le reconoce el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte es efectivamente para que vaya a trabajar, pero como ya está pensionado y no debe desplazarse de un lugar de trabajo diariamente, entonces ese auxilio no se le reconoce y únicamente se paga la mesada pensional, que actualmente, siendo salario mínimo, es de 1.000.000 de pesos, y sobre ese 1.000.000 de pesos se le realiza el descuento para los aportes a salud, que para las personas de salario mínimo hoy en el 2022 se les descuenta un 4%. Bueno, por aquí, doctora Manuela, también nos llega otra pregunta. Nos dice: buenos días, mi nombre es Arley y quisiera saber sobre el tema de la liquidación del contrato laboral, porque yo no sé si mi patrono me liquidó bien o qué. Yo trabajé 13 años en un almacén de insumos agrícolas, de cuidos y alimento para marranos y caballos. Apenas me dieron como 800.000 pesos, como a los 2 meses después de que salí de allá. Doctora Manuela, para que entonces por favor le demos respuesta al oyente. Muchas gracias, doctora Sara. El oyente nos pregunta sobre la liquidación del contrato de trabajo. La liquidación, como les hemos explicado, es una suma que paga el empleador al finalizar el contrato y se compone de múltiples conceptos como la prima, según el tiempo laborado, las cesantías proporcional a lo que lleve de años trabajando, los intereses a las cesantías y las vacaciones que se deben pagar en dinero que no las alcanzó a disfrutar el trabajador. Es de resaltar que hasta el último día se le deben pagar todos los salarios y las cotizaciones al sistema. Adicional a eso, si el trabajador es despedido sin una justa causa, es decir, el empleador no le explica por qué lo está despidiendo, entonces el trabajador tiene derecho a que se le pague una indemnización por despido. Y además hay una sanción, un interés moratorio a cargo del empleador, que sin explicación se demora a pagar esta liquidación. Es entendible que a veces los empleadores determinan unos días para liquidar a sus trabajadores, pero se ha entendido por las cortes y los jueces que ese tiempo debe ser razonable, como una semana o unos días, dependiendo del caso. Pero no puede tratarse de meses, porque por eso se le impone una sanción al empleador de un día de salario por un día de retraso. En el caso de los entes, pues no nos da mucha información sobre el tipo de contrato, las fechas de inicio y determinación del mismo, y si de pronto sabe por qué se demoró 2 meses un empleador, por lo que le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para brindarle una mejor asesoría y verificar su liquidación. Bueno, le recordamos a todos los oyentes la línea de WhatsApp a la que se pueden contactar, o también nos pueden hacer llamadas a este mismo número. El teléfono es
316-727-0900. Se los repito, 316-727-0900. Por aquí también nos llega una pregunta de una oyente que también se llama Gloria y nos dice lo siguiente. Buenos días, me llamo Gloria. La pregunta es la siguiente. Mi hijo murió laborando hace un año y no le han dado la pensión ni a la esposa, pero él tenía concubina. ¿Será que no le toca a la esposa? Nunca se divorciaron. Muchas gracias. Bueno, en el caso de las pensiones de sobrevivientes, entiendo pues que el hijo de la señora Gloria tenía dos personas, pues dos parejas de manera simultánea. Entonces, lo que la jurisprudencia y las altas cortes han determinado sobre esto es que ambas podrían llegar a tener derecho a esa pensión, salvo que se demuestre, por ejemplo, en el caso de la concubina, que ella realmente no tenía una convivencia con él y por lo tanto se le otorga el derecho únicamente a la esposa. Esta pensión, como les digo, puede ser disfrutada de manera simultánea tanto por la cónyuge como por la compañera permanente. Y esta pensión se les otorgaría proporcional al tiempo convivido con el causante. Es decir, si por ejemplo la esposa convivió con el fallecido 10 años y la concubina únicamente llevaba con él 3 años, entonces la pensión se va a repartir en proporción a ese tiempo que convivieron con él. Entonces, como ella también nos indica que él falleció laborando, entonces esa pensión la tiene que reconocer la ARL. Pero cuando ante estas entidades se presentan distintas personas a reclamar el derecho, ya lo que ellas determinan es someter el trámite a un proceso judicial para que sea un juez el que determine cuál de las dos podría llegar a tener derecho, o si ambas tienen el derecho, para que el juez determine en qué proporción se les va a otorgar la mesada pensional. Entonces, invitamos a la señora Gloria para que se siga contactando con nosotros a través de esta misma línea de WhatsApp 316-727-0900 y poderles brindar un acompañamiento en todo este trámite de la pensión, ya que muy seguramente pues se va a ir a un proceso judicial donde se discuta la ARL a quien le debe pagar esa pensión. Bueno, también nos llega otra inquietud, doctora Manuela, respecto de una pensión. Le voy a leer la pregunta a doctora Manuela para que entonces procedamos a darle respuesta. Nos dicen: hola, espero que se encuentren muy bien. Las he estado escuchando cada 8 días y muy interesante el programa para uno entender todas esas responsabilidades del jefe con uno. Y lo de la pensión también es muy importante. Mi nombre es María, tengo 50 años y quiero pasarme a Colpensiones porque me han dicho que la pensionaria es mejor para mí. ¿Yo qué debo hacer? Bueno, muchas gracias a la señora María por escucharnos. En primer lugar, cabe explicar que en Colombia hay dos regímenes o dos alternativas para pensionarse. Actualmente está el régimen de prima media, que es manejado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, integrado por Protección, Colfondos, Escandia y Porvenir. La diferencia entre estos regímenes es que funcionan de forma diferente en cuanto a la manera en que se recolectan las cotizaciones, y eso da lugar a que las pensiones tengan unas cifras diferentes. Pues bien, uno puede pasar de un régimen a otro, de Colpensiones a privado o de un privado a Colpensiones cada 5 años, haciendo la solicitud a la entidad, y normalmente las fórmulas se cambian porque en su caso particular una entidad puede ofrecerle mejores beneficios que la otra para su pensión. Y esto se verifica con unas proyecciones de la pensión que les brinda cada entidad y que dependen de los ingresos de cada persona. Pero hay una restricción, es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando cumplen 47 años o 52 años en el caso de los hombres, ya no pueden cambiarse de régimen, es decir, tienen que quedarse en el privado o en Colpensiones los últimos 10 años para darle estabilidad al sistema, porque es como la recta final para obtener la prestación. Sin embargo, hay una excepción reconocida por los jueces y las cortes,
y es que cuando las personas terminaron afiliadas a un fondo de pensión con engaños, presionadas porque de pronto la empresa hubo un evento en el que los afiliaron a todos a otro fondo, porque normalmente solo les dicen las cosas positivas del fondo, pero nunca les explican cuáles son las desventajas y si realmente uno u otro es más beneficioso para la persona. Eso termina finalmente afectando la pensión, y en ese caso en el que se prueba como el engaño o todas estas situaciones es posible devolverse a Colpensiones. Pero para esto se debe acudir al juez y demandar para devolverse al régimen que se compraba antes. Anteriormente se lo podían hacer los pensionados, pero ahora solo es una opción para las personas que no son pensionadas, es decir, los que están cotizando. En el caso de la señora María, debe estudiarse qué es lo más conveniente para ella según sus ingresos. Pues no se trata de decirles a todos que se trasladen a Colpensiones o a los fondos privados. Por eso le invitamos a que se ponga en contacto con nosotras inicialmente para verificar la proyección de los fondos de pensiones, que es el paso previo a demandar. Nosotras hacemos este acompañamiento ante el fondo de pensiones privadas que se encuentra vinculado, y lo mismo ante Colpensiones para saber con mayor exactitud cuál es el fondo más conveniente para la señora María, y si es el caso, debo dar ante el juez el traslado, porque la señora María ya está en los últimos 10 años previos a la pensión, es decir, le faltan 7 años para pensionarse, y ya no podrá adelantar ese trámite directamente ante las entidades de pensión, sino con la intervención del juez. Muchas gracias, doctora Manuela. Por acá también nos pregunta un oyente si una pensión se puede embargar. Entonces, es importante que, por regla general, las personas conozcan que las pensiones no se pueden embargar. Esa es la regla general. Sin embargo, la ley considera algunas excepciones que permiten embargar la pensión, pero ese embargo tiene una limitación respecto del monto que se puede embargar. Es decir, no significa que cualquier entidad o cualquier persona pueda llegar a embargar su pensión, sino que la ley establece las excepciones taxativas en las que se puede realizar este embargo. ¿Cuáles son esas excepciones? Únicamente cuando se trata de cuotas por alimentos y embargos por créditos con cooperativas. ¿Qué es un embargo por cuota de alimentos? Cuando el pensionado no le reconoce alimentos a sus hijos, que por obligación legal tiene el deber de hacerlo, entonces un juez debe ordenar el embargo de una pensión para responder por esas cuotas de alimentos que el pensionado no realiza. Y adicionalmente los embargos por créditos con cooperativas únicamente pueden ser embargos por cuentas de cooperativas. Entonces, cuando usted hace un crédito con una entidad bancaria, ellos no pueden llegar a embargarle su pensión si usted omite el pago de la obligación, sino que los únicos que pueden realizar ese embargo son las cooperativas. Bueno, ya vamos finalizando el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que vamos a estar por acá todos los domingos a las 11 de la mañana en el programa Soluciones Legales para brindarles el acompañamiento jurídico y darle respuesta a todas las dudas e inquietudes que tengan en materia de derecho laboral, que es relación empleador-trabajador, y en materia de seguridad social, que son todas las inquietudes en materia de pensiones. Les recordamos todos los domingos a las 11 de la mañana el programa Soluciones Legales, y siempre será pues un placer acompañarlos. Así es, doctoras, claro que sí, muy importante el programa de hoy, muchas inquietudes, eso nos alegra, agradecemos a los oyentes que han participado y así los esperamos el próximo domingo también con sus inquietudes acá expuestas en este programa Soluciones Legales con las doctoras Sara Posada y Manuela Flores. Recordamos el número de contacto de ellas para que ustedes lo guarden ahí. Como les he dicho, uno debe tener siempre dentro de todo su círculo de amistades por lo menos a un consejero espiritual y a un médico y a un abogado. Aquí están unas grandes amigas que les pueden servir en esta parte del derecho con respecto a liquidaciones laborales y pensionales, las doctoras Sara Posada y Manuela Flores. Su número de contacto es el 316-727-0900. 316-727-0900. Doctoras, muchas gracias por haber estado una vez más acá en este programa.
Gracias a usted, Weimar. Feliz tarde para todos los oyentes y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, la doctora Gracias, Manuela. que estén muy bien. Sí, doctora, muchas gracias igualmente. Un abrazo para ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Nuestra invitación para el próximo programa de Soluciones Legales, donde nuestros invitados abordarán temas de permanente actualidad legal. Gracias por su sintonía.